Física. Electricidad. Resistencia. ¿Qué es un circuito eléctrico exactamente? Un elemento calórico conectado a una pila electroquímica es un tipo de circuito eléctrico simple. La energía química que proporciona la pila se transporta al elemento calórico, donde es transformado en luz y calor. Esta transformación es sacada por los electrones que fluyen de la carga negativa de electrodos al elemento calórico y vuelven al electrodo positivo de la pila. En un circuito, un número bastante grande de electrones pasarán un punto específico en algunos segundos. Por lo tanto, es más fácil visualizar cargas en unidades llamadas coulombios. Un coulombio de carga negativa es equivalente a 6.25 por 10 a la potencia de 18 electrones. Una característica importante de un circuito eléctrico es el rango al que viaja la carga por él. La velocidad del flujo de carga se llama corriente y se mide en amperes. Una corriente de 1 ampere significa que un coulombio de carga pasa a un punto específico cada segundo. Otro concepto que nos ayuda a describir un circuito es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito se mide en voltios. Simplemente es el número de joules de energía por coulombio que cambia a otra forma de energía mientras la carga fluye de un punto a otro. Podríamos, por ejemplo, medir la diferencia de potencial a través del elemento calórico y notar que es de 1.5 voltios. Esto significa que mientras un coulombio de carga fluye de un extremo del elemento a otro, pierde 1.5 joules de energía. La diferencia de potencial entre los dos puntos es simplemente el número de joules transformados mientras la carga fluye de un punto a otro, dividido por el número de coulombios de cambio involucrados. Para completar nuestro entendimiento de un circuito simple, necesitamos considerar otro factor. ¿Se han preguntado por qué el metal como elemento calórico se calienta mientras los cables de conexión permanecen fríos? El secreto se encuentra en el hecho de que los cables conectados son mucho mejores conductores que el elemento calórico. El elemento calórico es un conductor, pero no uno muy bueno, y por lo tanto se le llama resistor. Está representado así en el diagrama del circuito. Pero, ¿en qué difiere un resistor de un conductor? Examinemos la diferencia a nivel atómico. Un resistor consta de una red de átomos. Si el resistor está hecho de aleación de cromo-níquel, habrá 3 metales presentes: níquel, cromo y hierro. El arreglo de átomos es similar al del cobre, que examinamos en programas anteriores. Visualizamos un conductor como el cobre como una red de iones cargados positivamente que pueden vibrar, pero no moverse libremente. Dentro de esta red hay electrones libres que pueden derivar con relativa facilidad. En el caso del cromo-níquel, la estructura es similar, pero hay menos electrones libres porque los electrones de algunos átomos están involucrados en el ensamble con diferentes átomos. En un conductor, una pequeña diferencia de potencial colocada a través de los extremos del metal ocasionará un flujo significativo de electrones del extremo negativo al extremo positivo. En el cromo-níquel hay menos electrones libres y el ensamble restringe el número de senderos para que fluyan esos electrones.
Como resultado, una mayor diferencia de potencial se requiere para lograr que la carga fluya. Además, los electrones chocan con los iones, ocasionando que vibren. Aunque no podemos ver esa vibración con nuestros ojos, la teoría atómica dice que el aumento de vibración a nivel atómico da como resultado un aumento en la temperatura del material. Incluso un buen conductor, como el cobre, empezará a calentarse si la corriente aumenta sustancialmente. Pero en la mayoría de los circuitos, el cobre no actúa como un resistor, sino como un conductor. Cuando medimos la diferencia de potencial a través de cualquier cable conectado de cobre, encontraremos que es muy cercana a cero. Muy poca energía se transfiere a los cables. Como resultado de esto, la diferencia de potencial a través del resistor es casi idéntica a la leída a través de la batería. Casi todas las transformaciones de energía eléctrica a calor y luz ocurren en el resistor. La resistencia del resistor se define en términos del paso de corriente a través de ella y a la diferencia de potencial a través de ella. Agregando más pilas, podemos cambiar la diferencia de potencial a través del resistor. Noten cuando se hace esto que la corriente a través del resistor también se aumenta. Si grabamos la diferencia de potencial y la corriente por el resistor, cada vez que cambiemos el número de pilas, tendremos resultados directos. Tomando el aumento en la diferencia de potencial en cualquier lugar de la línea y dividiéndolo por el aumento correspondiente de corriente, siempre podremos calcular el mismo valor en voltios por amperes. Un voltio por amper se llama ohm y se presenta así. Nuestro elemento calórico es un resistor de 15 ohms. La resistencia de un resistor es una característica especial que no cambia cuando se coloca en otro circuito. Para conseguir una corriente de 1 amper que fluya por un resistor de 15 ohms, tomaremos una diferencia potencial de 15 voltios. En un circuito con una diferencia potencial de solo 1.5 voltios, la corriente sería de 0.1 amper. Con este antecedente, vamos a ver a nuestro paracaidista. Ya que el material del cable es un buen conductor, la diferencia potencial a través de la corta distancia del cable será muy pequeña. Una baja diferencia de potencial entre las dos manos no es suficiente para superar la alta resistencia en el camino a través del cuerpo. Así que hay un mínimo flujo de corriente por el cuerpo y él no siente el choque. Pero cuando toca la torre, hay una diferencia de potencial muy alta a través de una porción de su cuerpo. Eso es suficiente para permitir un flujo sustancial de corriente. El mensaje para todos es nunca permitir una diferencia potencial alta entre dos partes del cuerpo. Eso permitirá que la corriente fluya a través de ustedes, el resistor. No se requiere de mucho. Tan solo 0.01 amper puede causar convulsiones y 0.1 amper la muerte. Con un poco de conocimiento de electricidad, podemos seguir saltando.